La semana pasada Dios nos ha dado una palabra a través del Salmo 146. Hoy a través del Salmo 147 nos dice, no vamos a leerlo entero, lo tenéis delante. Sí vamos a leer los primeros versículos donde dice, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Podríamos decir y continuar, pero termina diciendo una palabra, aleluya. ¿Nadie está conmigo? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Esta semana me ha hecho cambiar la introducción del mensaje, el ver cómo en esta semana he escuchado varios forums de hermanos de creyentes, los remanentes, incluso ayer. Un remanente decía, estoy triste esta semana porque veo cómo hay dificultades, cómo hay oposición, cómo hay cosas. Algunos compartían, pues esta semana no he tenido victoria, estoy triste. También hermanos y hermanas decían, es que estoy en mucha pelea, en mucha lucha, en mucha batalla esta semana. Otros hemos estado en cama, hemos estado malos por enfermedades físicas también, ¿verdad? Y parece como que, pobrecitos, ¿no? Y entonces Dios me daba a entender, necesitamos tener una victoria importante. Estoy recordando algunos de los foros que hacían, algunos decían, ay, esta semana he tenido tanto tiempo libre que no he podido hacer nada. ¿Verdad? He tenido tanto tiempo libre que por causa de tener tanto tiempo, no he hecho nada de lo que tenía que hacer. Ocurre, ¿verdad? Cuanto más tiempo, hacemos menos. Entonces, ayer el mensaje que escuchamos, el culto núcleo, hay veces que el pastor Río y yo estamos en sintonía, parece que nos copiamos el mensaje uno a otro en la semana, y nos daba una palabra que yo tomaba para hoy, porque me daba respuesta en este sentido. El pastor Río mencionaba, y voy a tomar la pizarra ahora, que esto no lo tenemos en el boletín, y nos hablaba del verdadero problema. Y Dios nos estaba dando esta palabra, y durante esta semana Dios me estaba dando y hablando de esta palabra. Dios nos da y nos dice que el problema, todo nuestro problema, está aquí, en nuestra raíz. La raíz que cada uno de nosotros tenemos. Ahí es donde se originan los mayores problemas. No es que yo sea bueno, no es que yo sea malo. El problema está aquí. ¿Cuál es tu raíz? No es que hagas buenas cosas, es que tu raíz es buena y por eso salen frutos que son buenos. Pero también salen frutos que son malos. ¿Por qué? Porque el problema está en la raíz. Muchas veces enseñamos, el problema no está en que tratamos de podar el árbol, pero la raíz sigue siendo mala. Y si la raíz sigue siendo mala, aunque tú podes el árbol, a la larga siempre va a salir malos frutos. Es así, no podemos cambiarlo. Es la naturaleza, es ley de vida. Por eso muchas veces nuestro problema es que en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos heridas que nos están acompañando y eso queda muy grabado en nuestro interior. Y nos movemos y andamos por causa de nuestras heridas. Vemos que tenemos un corazón que está herido porque vivimos, es así, es natural. No solucionamos este problema y seguimos viviendo con este problema. No solucionamos los problemas de raíz, simplemente lo que estamos haciendo es taparlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos a la iglesia. Y venimos a la iglesia, pero aun viniendo a la iglesia, seguimos viniendo con esta raíz. ¿Esto qué origina? Que aunque vengamos a la iglesia, lo único que estamos viendo es que el problema espiritual se sigue manifestando. Está creando un problema espiritual. No importa lo que digamos, está ahí. Y sufrimos por esta situación.
¿Por qué? Porque nuestro problema, nuestras heridas las seguimos trayendo. Y se manifiesta el problema espiritual. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Que en vez de cambiar nuestra raíz, en vez de solucionar nuestras heridas, simplemente las tapamos. Las encubrimos. No lo solucionamos. Es verdad que venimos, hablamos de Cristo, hablamos de Evangelio, pero no solucionamos el problema de raíz. Simplemente lo tapamos, lo encubrimos nada más, envolvemos el problema, pero no lo solucionamos. Simplemente lo tapamos, creamos un humo que rodea nuestro problema, lo envolvemos, pero no solucionamos. Seguimos estando heridos. ¿Y qué es lo que hacemos? Que como seguimos estando heridos, y por cuanto estamos hablando y lo estamos tapando, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos y hacemos muchas cosas. Seguimos trabajando, nos seguimos esforzando. Y con nuestro trabajo, con nuestras obras, tratamos de seguir encubriendo nuestro problema, que es un problema de raíz. Pero cada vez estamos ampliando para tapar nuestro problema. Creemos que venimos a la iglesia, ya está. Pensamos que por hablar simplemente, solo Cristo, solo Evangelio, decimos, hablamos, pero no sanamos, pensamos que ya está. Y hacemos muchas cosas, pero por muchas cosas que hagamos, por mucho que nos esforcemos, ¿qué es lo que sale? Al final, enfermamos. Al final, no solamente enfermamos, sino que además físicamente, mentalmente, sale el problema mental. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo esto, pero no nos está funcionando. Por lo tanto, seguimos esforzándonos, pero no funciona. Problema mental. Amanece en el hombre, empieza a aparecer. Entonces, ¿qué decimos? Es que entonces la palabra no me encaja. La palabra no me encaja. La palabra no me funciona. Entonces, la oración no funciona, no sale. Nos cuesta trabajo orar. El problema está ahí. Y por mucho que hacemos, todo es más difícil. Por muchas obras que queramos hacer, como no estamos bien, el trabajo, difícil. El evangelismo, ¿qué es lo que decimos? Es que evangelizar es complicado, es difícil. Nuestro problema está ahí. El problema está en nuestra raíz. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Mi trabajo no funciona. Me va mal. Mis estudios remanentes, no es cuestión de estudiar más. Yo sé, me consta que estudiáis mucho. El problema sigue estando ahí. No funciona. Por eso la economía tampoco nos funciona. El problema es un problema de raíz. ¿Qué tenemos que hacer? Solucionar nuestras heridas y poner evangelio en nuestro corazón. Tenemos que enraizar en el evangelio. El problema está ¿dónde enraizamos? Enraizamos en nuestras heridas, en nuestros complejos y trabajamos, pero no nos funciona. Necesitamos enraizar correctamente evangelio. Remanentes no es que hagamos más o hagamos menos. Es que tengamos que tener clara cuál es nuestra prioridad. ¿Qué es lo que primero que tenemos que cambiar? No es que tengamos que hacer más cosas, sino que tenemos que cambiar nuestra raíz por la raíz del evangelio. Ahí es donde tenemos que cambiar y donde Dios está trabajando. Por eso este Salmo 147, yo lo veía, Señor, tú me estás dando la respuesta desde la introducción, me das la respuesta. Salmo 147, ¿qué nos está diciendo? Si leyéramos todo el capítulo, todo el Salmo, nos está diciendo que todo está en las manos de Dios. Todo está en sus manos. Hermanos, lo que más necesitamos no es dinero. No nos engañemos. El problema no es la economía. No es ese el verdadero problema. Si primero experimentamos el poder de Dios, si nosotros primero cambiamos nuestra raíz, todo lo demás funcionará. La palabra va a encajar, la oración saldrá sola, el evangelismo será fácil. Cuando tú experimentas ese cambio.
todo está en las manos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de personas no pueden entender esto. La mayoría de los individuos no lo pueden comprender, aun a pesar de los grandes sufrimientos. ¿Por qué no lo entienden? Sufren, trabajo me va mal, trabajo mal, estudios mal, la economía mal. Porque no están entendiendo esta palabra. Los israelitas también fueron insensibles a esto. Y llegaron a su comprensión, ¿cuándo? Cuando los grandes desastres llegaron a su vida. Cuando tuvieron que enfrentar grandes desastres, es cuando, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Salmo 147? ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Nos está diciendo que no podemos vivir sin la gracia de Dios. Porque esto es lo que significa ser un ser humano. Ser un ser humano significa que tú eres el centro de la creación. Un ser humano significa que tú eres el protagonista de la creación. Ser humano significa que tú eres el Señor de la creación. Ser humano significa que somos diferentes de todo el resto de la creación. Que no importa lo que las personas amantes de los animales puedan decirnos, que hay que amar a los animales, que hay que cuidarlos, estamos de acuerdo. Que no importa que los científicos nos digan, no, es que el hombre desciende del mono porque los neandertales, los etcétera, todas esas palabras raras, que descienden de ahí, da igual, pueden ser muy inteligentes, pueden parecer muy inteligentes. Los monos, los delfines, los perros pueden parecer muy inteligentes, incluso pueden parecer que tienen una inteligencia parecida a un ser humano. Pero ¿saben lo que no puede hacer un animal? Es dar culto a Dios. Ningún animal de la creación puede dar culto a Dios. Pero muy inteligente que pueda ser un mono, un chimpancé, un perro, no habrás visto a ninguno de ellos venir a dar culto a Dios. ¿Verdad? A veces la Iglesia Católica quiere incluso inculcar esa idea rara cuando tienen en el mes de junio, creo que es, a San Antón, que es el patrón de los animales, y van y los bendicen los animales, ¿verdad? Puedes ir con tus animalitos y el sacerdote sale con agua bendita y los bendice. ¿Pero hay alguno que haya podido dar culto a Dios? Solo los seres humanos pueden, porque han sido creados para dar culto a Dios. El ser humano, el hombre, ha sido creado para dar culto a Dios. Y si tú no te das cuenta de esto, te diferencias poco de los animales. Y si un creyente no se da cuenta de esto, significa que no eres muy diferente a los incrédulos. Si hay creyentes que no entienden esta diferencia y no saben que tú has sido creado para venir a dar culto a Dios, estás muy lejos entonces de esa gracia de Dios. Por eso, no puede funcionarte las cosas aunque aparentemente creas que te van bien. No te engañes a ti mismo, no te están funcionando. Y a las personas no les funciona. Ha habido en la historia personas que entendieron esta palabra. Hay algunos que lo entendieron y llegaron a comprenderlo. Todo esto lo llegaron a comprender a través del sufrimiento, a través del tiempo. Moisés tuvo que aprenderlo después de 40 años en el desierto. Abraham tuvo que entender después de muchos años de que recibió la palabra. Jacob lo entendió cuando tuvo que marcharse de su tierra, estar trabajando en casa de su suegro durante muchos años y darse cuenta que lo único que necesitaba era la gracia de Dios. Pasaron años. Hay otros personajes, hay otros hombres que lo entendieron rápido, lo entendieron desde el principio. José, David, eran jóvenes y ellos entendieron esta palabra. Desde su juventud pudieron entenderlo, pudieron disfrutarlo. Y luego hay otros que no lo entienden. No importa por lo que estén pasando, no terminan de entenderlo. Y sufren, y siguen sufriendo, y siguen sin entenderlo. Y siguen peleando, y siguen haciendo sus obras, y siguen tapando su problema. Y siguen sufriendo, y siguen sin comprenderlo, siguen sin darse cuenta, siguen tapando el problema.
Y siguen hablando de iglesia, siguen hablando de Jesús. Y siguen contando historias bíblicas, pero siguen sufriendo y siguen sin entender su problema espiritual. Por eso hay 3 lecciones que tenemos que aprender de este salmo de cánticos de alabanza. Estos salmos que fueron los salmos que cantó el pueblo de Israel cuando volvían de la esclavitud y volvían a Jerusalén, venían cantando estas canciones y podían proclamar aleluya y podían cantar alabanzas a Jehová, porque habían experimentado la gracia de Dios. Lo entendieron después de un periodo de sufrimiento. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que todo hombre se enfrenta al fracaso, que todo ser humano se enfrenta al sufrimiento, se enfrenta a los desastres, si no conoce a Jehová Dios. Que no importa lo que hagan. Tú mira las grandes naciones que interactuaron con Israel. ¿Qué le pasó a Egipto? ¿Qué le pasó a los filisteos? ¿Qué pasó a esa gran potencia llamada Babilonia, la actual Irak? ¿Qué pasó con Persia, la actual Irán? ¿Qué ha pasado con esas grandes potencias mundiales? ¿Qué pasó con la India? ¿Qué pasó con Tailandia, donde se originó el budismo? Donde nació el budismo. ¿Qué ocurre con esas potencias? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esa nación comunista que durante más de 70 años enseñó en sus escuelas y decía, Dios no existe, Dios está muerto? ¿Dónde están esos famosos filósofos que decían, Dios está muerto? Dios no existe, ¿dónde están? Nadie puede ser feliz mientras que no sepan quién es Dios. No podemos ser felices si no nos damos cuenta realmente de quién es Jehová Dios de los ejércitos. Hace unas semanas decía, el pasado o el anterior, la mayoría de los expresidentes de los Estados Unidos han sufrido por graves depresiones. El hombre posiblemente más importante, poderoso del mundo hoy en día, presidente de los Estados Unidos, la mayoría de ellos han caído en profundas depresiones. ¿Por qué grandes ídolos de la música? ¿Por qué grandes ídolos del cine? ¿Por qué grandes escritores han terminado suicidándose, han terminado muriendo, teniendo popularidad, teniendo riqueza, teniendo honor? Michael Jackson, teniendo todo lo que tenía, tiene que morir en terrible sufrimiento a través de una lenta agonía por causa de su drogodependencia. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué están sufriendo afligidos mentalmente? No hay duda que están sufriendo por los problemas espirituales que no pueden resolver por causa de su raíz, que no pueden solventarlo porque carecen del más mínimo aliento de felicidad y mueren buscándola. Nadie puede vivir como debe de vivir sin la gracia de Dios. No importa el dinero, no importa la fama, no importa el prestigio, no pueden vivir sin esa gracia de Dios. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque el hombre sigue estando atado a Génesis 3. Porque el hombre sigue sufriendo por estar atado ahí. No importa lo grande e importante que pueda ser, nadie puede librarse de su destino. Nadie puede librarse de los 6 estados del incrédulo. Nadie puede vencer ese problema. Nadie puede superarlo. Por eso cuando vemos al Estado de Israel, en base a este texto, ¿de dónde es que vino su problema? ¿De dónde vino realmente su sufrimiento? Echa un vistazo a Israel. ¿Tú has visto el mapa de Israel? 70% del territorio del Estado de Israel es montañoso. Hay montañas. Está rodeado, además, por naciones poderosas, contrarias, enemigos. ¿Tú has visto Israel? Echa un vistacito, ¿verdad? Totalmente rodeado, una nación pequeñita, en medio de un gran territorio. Cuando Israel estaba en la gracia de Dios, cuando Israel entendía la esencia del Evangelio, todas esas naciones interactuaban correctamente con Israel, funcionaban, se respetaban, comerciaban conjuntamente, fluían las relaciones, a veces incluso eran amigas y se unían para pelear en contra de otra tercera nación.
Eran aliados, era la palabra que buscaba. Todo funcionaba bien. Las puertas se le abrían, funcionaba bien. Pero cuando no entendían esto, cuando no estaban en la gracia de Dios, todo el mundo alrededor de ellos se convertían en enemigos. Hasta tal punto que incluso la nación caía en la esclavitud. ¿Cuándo? Cuando uno pierde de vista la gracia de Dios. Cuando perdemos esa gracia, es cuando el creyente se convierte en esclavo. Cuando no experimentamos el poder de Dios. Cuando nosotros no experimentamos la gracia del Evangelio. Porque nosotros determinamos vivir con nuestras fuerzas. Y rechazamos de alguna manera la gracia de Dios. Hermanos, es que nosotros también caemos en esclavitud. Caemos en esa esclavitud. Muchas veces los creyentes caemos si nosotros no disfrutamos de la gracia de Dios. Caemos. Todo lo que nos rodea se derrumba. Trabajo, los estudios, la economía, la familia. Todo se derrumba cuando no disfrutamos de la gracia de Dios. Por eso es tan importante que yo pueda entender hoy en día la gracia de Dios. Tan importante. Porque si no es por la gracia de Dios, todo a mi alrededor se cae, se desmorona, no sirve, no vale para nada. Y terminamos convirtiéndonos en esclavos. Vemos a los adolescentes. Hay en muchas iglesias y en muchos contextos que dicen, no, es que los jóvenes está prohibido que jueguen a los videojuegos. ¿Por qué prohíbes que los jóvenes jueguen a los videojuegos? Sencillo, porque no se limitan a jugar con sus juguetes, no se limitan a jugar con los videojuegos o con las cositas de ordenador, simplemente es que se pierden en ellos y no pueden ser libres. Se convierten en esclavos, quedan atados por ese problema, se esclavizan, porque no alcanzan la gracia de Dios. ¿Por qué los jóvenes hoy en día, los jóvenes, no beben alcohol simplemente porque tienen sed? Hay un gran debate en esta situación. ¿Es malo tomarse un vasito de vino? No, la Biblia dice que no es malo tomarse un vaso de vino. Pero hoy en día se prohíbe en muchos sitios beber alcohol. ¿Por qué? No porque el alcohol en sí sea malo, sino que hoy en día la persona, el individuo, los jóvenes, muy concretamente los jóvenes, no saben divertirse si no es bebiendo alcohol. No beben porque digan, oye, me apetece porque hace calor y me apetece tomarme una clara, una cerveza. No. Llega el problema de que la cuestión es que es beber y beber y beber para pasarlo bien. Beben y tienen que tomar otras cosas, otras sustancias, porque si no, no se divierten. Y tienen que aguantar 2, 3 días, día y noche, el fin de semana, y evidentemente con una clara no pueden. Entonces el problema no es que te tomes un vaso de vino en la comida, no es que te tomes una cerveza porque haga calor, no es ese el problema. El problema es que las personas quedan atados a este problema, no pueden dejar de beber. Y hay personas que dicen, no, yo no bebo por beber, bebo hasta emborracharme. ¿Para qué bebe? Para emborracharme. ¿Para qué? Para divertirme. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque estás atado. Eres esclavo de ese problema. No puedes controlarlo. Te has convertido en un esclavo de esa situación. Pero ocurren muchas cosas más. ¿Cuántas veces hablamos? Tengo que hacer régimen. ¿Quién no ha intentado alguna vez hacer régimen? ¿Hay alguien que no haya hecho régimen alguna vez en su vida? 1, 2... Sí, 2, pero así. ¿Qué tal? Es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Es que alguien te ate y con un embudo te mete la comida por la boca? ¿A que no? Es que pasé y vi un bollo. A mí me pasó la semana pasada, creo que fue el sábado o el domingo de la semana pasada. No sé por qué mi esposa me sacó entre semana, el día antes o 2 días antes, me sacó, no sé por qué, la conversación de que a su padre y a mi padre les gustaban mucho las 1000 hojas. Y, ¡ay! Una 1000 hoja. ¿A cuánto se les hace agua, verdad? La boca agua. Una 1000 hoja. ¿Qué cosa? Una tontería.
Pues el sábado pasado, no, el domingo, salimos al campo y fuimos a esa pastelería, aquella pastelería que está en aquel sitio, que algunos ya sabemos dónde es. Y voy y hago y ahí estaba la milhoja. Pero yo dije, me voy a resistir. No voy a comprar una milhoja. Compré 2 bambas de nata. No para mí solo, no para mí, pensaba en mi esposa. Pero como está la oferta esa de 3x2 o 2x3, ¿verdad? Que comprando 3, y hay, bueno, pues póngame la tercera. Y la chica me salta con aquello de, es que no me quedan más bambas de nata. Vaya, si quieres le pongo una milhoja. ¿Qué pensáis que hice? Me vi obligado a cogerla. Yo no quería, pero me obligó a cogerla. Mentira, cogí porque quise. Nadie me obligó. Pero me siento atado. Es decir, ¿qué ocurre dentro de mí que no puedo decir que no? ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién manda en mí que me impide decir no? Estamos atados a muchas cosas. Lo que pasa es que hay cosas que, bueno, están bien, pero nos estamos matando con una alimentación incorrecta e insana, pero eso no lo llamamos pecado. A otras cosas sí, pero eso no. Y a otras cosas que podemos seguir añadiendo, por no alargarlo más. Pero nos convertimos en esclavos de cosas que hay a nuestro alrededor, cuando nosotros perdemos de vista la gracia de Dios. Yo tengo que ser libre a través de la gracia de Dios, no de ser engañado. Si nosotros experimentamos el poder de Dios, vamos a poder tener victoria como tuvieron los patriarcas de la fe. José tuvo la victoria con el poder de Dios, aun estando en la cárcel, él pudo tener victoria. Simplemente si obtenemos su gracia hoy, si hoy recibimos su gracia, podremos superar todo problema. Es más, en realidad, no hay ningún problema si estás en la gracia de Dios. No hay problema. El problema viene cuando yo no estoy en la gracia de Dios. Y cuando yo no recibo gracia, todo es una tentación. Y ahí sucumbimos. Mira los 7 remanentes, solamente uno, David. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Yo he recibido gracia de que Él sea mi pastor. Por lo tanto, no importa dónde esté, no importa lo que ocurra, nada me falta. Porque Jehová está conmigo. Observa la iglesia primitiva. No era grande, no era poderosa. Económicamente tampoco era pudiente. Pero una iglesia que recibió la gracia de Dios, que oraba solamente por recibir esa gracia cada día. Y su gracia le hizo alcanzar la mayor victoria de conquistar el mayor imperio del mundo, el Imperio Romano. ¿Por qué? A través de la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que superar los problemas y las barreras que hay a nuestro alrededor. El pecado y Satanás están cerca. Las maldiciones y el infierno están a nuestro alrededor. La barrera de nuestro destino está ahí. El poder de Satanás obra continuamente para destruir la humanidad. Sigue atacando, haciéndose invisible. El diablo sigue obrando a nuestro alrededor, pasando imperceptiblemente. No lo vemos, vemos la bamba de nata, vemos la botella de vino, vemos otras cosas, pero no vemos la obra del diablo. Eso nos hace pelear y nos hace trabajar con nuestras propias fuerzas. El diablo a mí nos está engañando. ¿Para qué? Para que no permanezcamos en la gracia, sino que estemos en nuestras heridas y nuestro propio esfuerzo personal. Pero ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que lo único que necesito y lo único que soluciona realmente este problema es Cristo. Que no hay otra manera. Que tiene que ser que Cristo y su evangelio esté dentro de nuestros corazones, que esa sea nuestra raíz. Hermanos, evangelio no es complicado. Quiero terminar con esto. Hay más cosas, pero solamente tengo que entender 4 versículos de la Biblia. Solamente con el que entendamos 4 versículos de la Biblia es suficiente. Los tenemos ahí.
Simplemente tengo que entender Génesis 3:15. Es sencillo, el descendiente de la mujer. Es fácil. No había que hacer muchas cosas más. Pero hoy, ¿qué seguimos haciendo? Que algo tan sencillo lo seguimos envolviendo en cosas. Seguimos envolviéndolo con excusas. Y tenemos muchas excusas. Y seguimos excusándonos. Y la semana pasada lo veíamos. Y llegamos delante de Dios. Y llegamos con nuestras propias excusas. Es que la crisis, es que los problemas, es que yo no soy, son las circunstancias de mi alrededor. Seguimos obrando con nuestra propia autojustificación, como hizo Adán cuando se acercó Dios ante esta palabra que él le dijo, ¿dónde estás? No, bueno, es que la mujer empezó a poner excusas. Ay, es que la economía, es que los problemas, es que las circunstancias, es que la familia donde me has dado. Seguimos hablando de Cristo, pero es solo una cobertura que trata de tapar nuestra falta de respuesta en nuestra vida cristiana. Seguimos tapándola. Y llegamos delante de Dios como llegaron estos hombres que veíamos la semana pasada. Y llega el rey Saúl, no, pero es que yo soy rey. ¿No te das cuenta que si eres rey, has sido por la gracia de Dios? Pero seguimos poniendo excusas. Igual que ese general romano, ese general del reino de Amán, ese general llamado Naamán, y viene con su coraza. No, yo no me desnudo, yo no me baño en este río. ¿Por qué? Porque tengo un privilegio, porque tengo un estatus. Y seguimos manteniendo una coraza alrededor de Dios. Y pensamos que porque decimos Cristo, pensamos que porque decimos solo Cristo, vamos a recibir gracia de Dios cuando vamos con nuestras propias excusas. Tenemos que saber cuál es mi raíz. ¿Por qué estamos haciendo este énfasis continuo y constantemente? Porque necesito salir de mi excusa. Necesito salir realmente de lo que hay dentro de mi vida y de mi corazón y dejar de poner excusas. Adán, tú has pecado porque te ha dado la gana. Porque tú tienes la palabra. No vengas con la autojustificación de la mujer que me diste. Mujer, no vengas con la excusa de la serpiente que me engañó. Señor, la familia que me has dado. Ay, en la iglesia que me has puesto. El trabajo que me has proporcionado. Todo el tiempo poniendo excusas. Nicodemo, ¿cómo venía? Yo soy un principal de la sinagoga, pero nadie me puede ver. Vengo escondiéndome, vengo tapándome. Pero ¿cómo nos podemos esconder delante de Dios? ¿Es que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Dios no sabe la raíz que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué vienes con engaños? ¿Por qué venimos con mentiras? No funciona porque nuestro corazón no tiene una raíz dentro del Evangelio. Es que el evangelismo es difícil. No es difícil el evangelismo. El problema es tu raíz, tus heridas, tus limitaciones. Solamente necesitas la gracia de Dios. Pero seguimos poniendo excusas y venimos delante de Dios parapetándonos para no reconocer que realmente no estamos en la gracia, sino que estamos esforzándonos con nuestras propias fuerzas. Éxodo 3:18, qué importante es esta palabra. ¿Cuán importante? ¿Cuándo fueron liberados el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuándo fue liberado? ¿Con las 9 plagas? Dice la palabra que cuando el clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios, cuando llega un momento donde quitaron toda excusa y reconocieron, estamos mal, pero mal de tal manera que necesito cambiar mi raíz. Si no entendemos esto, vamos a estar trabajando, pero no vamos a estar entendiendo realmente la palabra que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo como si tal cosa. Los israelitas pensaron que ellos podían solos. Durante más de 400 años pensaban que no hacía falta la gracia de Dios. Tú piensa un poquito en la historia.
¿Quién fue el primero que llegó de Israel? ¿Cuál fue el primero que llegó a Egipto? José. Llegó solo. ¿Y después quiénes fueron? La familia, los hermanos. El padre Jacob para morir en Egipto. ¿Verdad? ¿Pero por qué fueron? Por el hambre, por la necesidad, por el sufrimiento. Llegaron hasta allí, pero ¿qué pasó? Se encontraron con José. Ay, tranquilos hermanos, aquí os voy a establecer. ¿Y qué les dio? Les dio un lugar donde establecerse. Coger un mapa, coger un poquito la historia y veréis que donde el pueblo de Israel se estableció era una tierra fértil, una tierra al lado del río Nilo, una tierra donde prosperaron, una tierra donde se engrandecieron, una tierra donde se hicieron poderosos, una tierra donde realmente crecieron de tal manera que llegó un faraón y dijo, cuidado, cuidado, que esto se nos va de las manos, que han crecido tanto, se han hecho tan poderosos. Pero en ese se han hecho tan poderosos, es que habían olvidado algo tan importante, que habían sido tan poderosos, tan grandes, que ya no les hacía falta la gracia de Dios, ya no les hacía falta dar culto, ya no les hacía falta ir delante de Dios, porque ellos manejaron realmente sus cosas, crecieron, se multiplicaron, se hicieron fuertes, y ya no les hacía falta el culto, ya no les hacía falta la gracia de Dios. Por eso, ¿cuándo es que salieron? Simplemente cuando ellos pusieron la sangre en las puertas. ¿Qué significaba? Que llega un momento donde o lo haces a la manera de Dios o nada te va a funcionar. ¿Por qué sangre? Porque sangre es que lo desde el principio Dios estableció. ¿Por qué fue Caín? El ritual de Caín no fue agradable a los ojos de Dios, porque no era el modo que Dios había establecido. No había derramamiento de sangre. Nosotros tratamos de obviar esta expresión, pero cuando el pecado del hombre llegó, Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿De dónde pensáis que sacaron las pieles? Dios sacó las pieles para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿De dónde? No había todavía el Carrefour, no existía, el Corte Inglés tampoco. No se pudo comprar. Dios tuvo que hacer sacrificio de sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Por eso el ofrecimiento o el oficio de Caín no fue agradable, porque no es a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios, tiene que ser a través de la gracia de Dios. No hay otra forma. No podemos llegar entonces a entenderlo. Isaías 7:14, ¿cuándo pudieron salir de Babilonia? Cuando entendieron que una mujer, una virgen, daría luz, concebería, daría luz una virgen. Cuando ellos se mantuvieron en esa palabra, cuando ellos pensaban eso es imposible, eso no puede ocurrir, eso es antinatura. ¿Dios qué dice? Es que es por gracia, es que es la intervención directa de Dios. Es que su nombre es el nombre de Emmanuel, es la mayor bendición que vosotros vais a recibir y es la mayor bendición que necesitáis. No necesitáis nada, solamente necesitáis que Dios esté con vosotros. Que no necesitamos otra cosa, no necesitamos esforzarnos en todo esto. Es simplemente entender la gracia de Dios. Es que Dios ha venido al mundo, es que Dios se ha venido a entregarse a sí mismo para darnos vida, y eso es por gracia. Por eso es tan importante que yo entienda quién es ese Emmanuel, que yo entienda quién es el que tiene que derramar la sangre, que entienda quién es ese hijo de la simiente que iban a hacer. Jesús es Cristo, es entender quién es Él, y ahí está todo encerrado. ¿Cuándo superaron Roma? Cuando entendieron este nombre. Cuando vencieron a su mayor adversario que los tenía oprimidos. Cuando entendieron el cumplimiento de esta palabra. ¿Qué necesitamos nosotros? Esa gracia, nada más. Es entender el correcto evangelio, nada más. Es enraizar correctamente en este evangelio, nada más. Todo cambia. Todo, radicalmente todo cambia. Tenemos que experimentar esta fe, tenemos que experimentar esta gracia,
como hicieron estos hombres, estos salmistas que venían de la esclavitud, que venían del sufrimiento, pero venían cantando alabanzas. Por eso es tan importante también la alabanza. Es tan importante que podamos decir aleluya, que podamos decir gloria a Dios, que podamos comprender esto. Y que no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, que nadie te saque de este evangelio, que nadie te arranque de este evangelio. Ha habido muchos momentos donde hemos experimentado dificultades. Desde mi ministerio, desde que empecé mi ministerio pastoral aquí, y las cuestiones económicas siempre han sido de debate, desde el principio que vine. Incluso hubo gran oposición en ese sentido, porque muchos creyentes, muchos hermanos se preocupaban de los ingresos, de la ofrenda. Pastor, es que no hay ofrenda, tienes que cambiar el mensaje. Tienes que dejar de predicar sobre el pacto, tienes que dejar de predicar sobre Cristo, tienes que predicar más sobre la ofrenda. Y hubo momentos que, igual que con la bamba de nata, igual que con la milhoja, dije, pero dije, nunca, nunca, nunca cambiar este mensaje. Nunca, porque lo único que necesito es la gracia de este evangelio. Porque no necesito la economía de este evangelio, porque de la economía de este mundo, quiero la economía del evangelio. Dios tiene que enseñarme para poder compartir esta palabra. Y antes Dios me tiene que confrontar y me tiene que golpear. Hoy voy a confesar algo que no lo he confesado ni a mi esposa ni a mi familia. No es nada malo. Mi esposa tiembla. Pero ella va a empezar a trabajar mañana. No sé si algunos ya lo sabíais, pero ya lo anunció yo. Va a empezar a trabajar mañana. Mi hijo está por ahí también y yo enfadados. Yo no sé si lo dije, pero enfadado. Yo estaba muy enfadado. Muy enfadado, me enfadé mucho primero con la iglesia. Porque yo dije, si la iglesia ofrendara, si entendiera el evangelio y si la iglesia pudiera, no sería necesario. Me enfadé con la iglesia. Encallado. Esto es la primera vez que lo digo. Y después de pasado ese día me enfadé conmigo mismo. Es el proceso, ¿verdad? Luego me enfadé conmigo mismo. Si tú hicieras las cosas mejor, si tú hicieras las cosas bien, si tú hubieras hecho esto, hubieras hecho aquello, y si tú, tu esposa no sería necesario que se pusiera a trabajar. Luego me enfadé con Dios. Es el proceso. No recuerdo muy bien el orden, pero al final incluso me enfadé con Dios. Me enfadé. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué esto? Señor, no es así como yo entiendo, no es así como yo creo. Da culto, da ofrenda a Dios. No es enfádate con nadie, simplemente apela a la gracia de Dios, permanece en la gracia de Dios, está ahí dentro de este evangelio. Señor, no importa lo que ocurra, no importa lo que tú estés haciendo, tampoco por qué lo estarás haciendo, yo solamente sé que tú tienes un plan perfecto y que lo que no va a ocurrir es que ni la economía, ni nada cambie esta palabra. Nadie va a cambiar este mensaje, no es mi mensaje. Es el mensaje que Dios ha dado, que es el mensaje de la gracia, es el mensaje de solo Cristo. ¿Cómo Dios lo haga? No me importa ni me interesa. Dios lo hará, porque Él es Dios. Entonces, Señor, no importa lo que ocurre, te iremos diciendo, alabado sea tu nombre. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que muchos creyentes que desconocen cuáles son las verdaderas bendiciones, porque no están entendiendo la gracia de Dios. Y hay muchos creyentes que no disfrutan de las bendiciones que Dios les da porque no entienden la gracia de Dios. Me las he ganado porque yo soy muy bueno, soy muy trabajador y esto me lo merezco. Y tenemos este pensamiento. Es que me merezco tener un ratito libre para mí, es que me merezco tener una buena televisión, es que me merezco tener un buen coche, es que me lo merezco porque me lo trabajo. Y es verdad, te lo trabajas. Pero es la gracia de Dios, hermano. No es que te lo merezcas, porque, hermano, no apelemos a la justicia. Eso me lo enseñó un pastor hace mucho tiempo. No apeles a la justicia. Porque por justicia, todos y cada uno de los que estamos aquí,
merecemos morir. Porque la paga del pecado es muerte, ¿o no? Y todos hemos pecado. Todo por ley, por justicia. Todos mereceríamos morir. Y si no morimos, es por la gracia de Dios. Y si tenemos lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Y si pasamos por cautiverio y somos liberados de ese cautiverio, es por la gracia de Dios. Es porque permanecemos en este evangelio. Es porque hemos recibido gracia para estar dentro de este evangelio. Es porque Dios un día nos permitió entender y comprender la grandeza, la magnitud de este evangelio. Y si tú lo entiendes, tu familia se reavivará. Y si lo entiendes, tu trabajo se reavivará, tus estudios se reavivarán, tu economía se reavivará. Porque es la gracia de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es orar. Todo lo que tenemos que hacer es levantar el nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre. Orando yo le pedí al Señor, enséñame qué es el Evangelio. Cuidado con lo que le pedimos a Dios. Hace años, Señor, hazme ver y entender este Evangelio. Enséñame este Evangelio. Y Dios lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Ahora, el precio que se paga a veces es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a quitarte todo esto que no sirve. Y como somos tan brutos que no somos capaces de soltarlo, a veces sufrimos. ¿Por qué? Porque no lo soltamos. Porque seguimos peleándonos con Dios. Porque seguimos apelando y a presentarnos delante de Dios, envolviendo este evangelio con nuestras heridas, con nuestras excusas, en vez de llegar a Dios como hijos de Dios, tal como somos, por la gracia que hemos hallado en Cristo Jesús. ¿Por qué a veces ocurre todo eso? Porque no disfrutamos. Yo le pedí también al Señor, Señor, tienes que hacerme disfrutar de la evangelización y del evangelismo. Y Dios lo está haciendo poco a poco. Dios lo está haciendo poco a poco. Ahora estoy ya cogiéndole el gustillo de tal manera que, a ver cuándo llega el domingo próximo. A ver cuándo llega el sábado. A ver cómo Dios me va a sorprender. Disfrutar de ello. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Solo y todo por la gracia de Dios. Todo el campo puede ser cambiado solo a través de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que todo sea para su gloria y para su honra. Amén. No hay otra cosa, no hay necesidad de hacer ni decir, no hay necesidad de ninguna excusa. Simplemente necesitamos la gracia de Dios y ya está. No necesitamos más. Solo la gracia de Dios. Si tienes problemas familiares, cuestiones económicas, está bien. Una vez que tengas la gracia de Dios, Dios obrará. Simplemente disfruta de la gracia de Dios. Simplemente ora por la gracia de Dios. Aunque solamente sea un minuto. Aunque sea un minuto, Dios te bendice. Aunque solamente sea un minuto que estés orando por la gracia, todos tus problemas serán resueltos. Puedo compartir algún testimonio, alguna evidencia más de esta semana, pero no me da tiempo. Pero simplemente quiero que vivas por la gracia y por el poder de Dios. Saca tus heridas, sana lo que hay dentro, restaura lo que esté mal, obtén la fuerza para mantenerte en la gracia de Dios a través de la oración en Cristo. Porque no necesitamos nada más, no nos hacen falta excusas, no nos hacen falta disfraces. No hagáis como los de Halloween, que vayan disfrazándose ahora para meter miedo. No hace falta disfrazarse, solamente falta la gracia de Dios. Nada más. Que esta semana podáis encontrar gracia, que podáis obtener tal fuerza a través de la oración, que podáis obtener esa gracia de tal manera que la podáis disfrutar en vuestros campos, trabajos, estudios, familia, donde vayáis, que disfrutéis de la gracia en el nombre de Jesucristo. Oramos. Padre, en tu nombre es que estamos aquí delante de ti, en tu nombre, Señor, es que oramos, en tu nombre, Señor, es que a través de él recibimos esta gracia
También incluso para poder darte culto en el día de hoy hemos recibido gracia para estar aquí. Hay muchos hermanos, Señor, que no la han recibido, que no la han tenido, por lo que sea, no sabemos, Señor, ni los tiempos ni las sazones. Sí que sabemos que hay algunos hermanos que no reciben gracia para poder estar congregándose y para poder estar disfrutando. Señor, los cuales, Padre, oramos, intercedemos por ello, pero tampoco siendo nosotros más que ellos, simplemente recibimos un poquito más de gracia, un poquito más de luz para gozar y para disfrutar de Emmanuel, Dios que estás con nosotros. Padre, que realmente tu gracia está con nosotros, Señor, nuestras vidas se reavivarán, se levantarán. Por eso, Señor, que recibamos gracia de Dios en esta semana, que todo lo que hagamos en esta semana, por encima de cualquier otra cosa, sea que tengamos victoria en la oración para recibir esa gracia, que realmente nos estés enseñando a evangelizar, pero disfrutando de la evangelización. Señor, que tú nos estés dando las respuestas en el día de hoy, levantando, Señor, los grandes remanentes con tu gracia. Señor, que podamos gozar, disfrutar de todas las cosas, por cuando tú, Señor, estás al control de todo. Señor, las cosas están en tus manos, todo está en tus manos. Por eso, Señor, es que nosotros gozamos, disfrutamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.